Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Bienvenidos a sus clases virtuales. El tema de hoy será sobre la oralidad, mitos y leyendas. La oralidad y la escritura son formas de comunicación entre seres humanos, por tanto funcionan para expresar nuestros pensamientos, ideas, deseos y sentimientos hacia otros. Es el primer modo de comunicación complejo utilizado en las sociedades humanas antes de la escritura, que no necesariamente nace en todas. Tomen en cuenta eso, ya que la oralidad nace con la humanidad. Hay esos deseos de contar, de transmitir todas nuestras costumbres, nuestras creencias, y de esa forma la oralidad es como un portal que nos abre hacia eso, hacia la transmisión de esos conocimientos. Prosigamos. Veamos el siguiente video y tomemos en cuenta la importancia de la oralidad. Cuentan que en algún lugar, que podría ser cualquier lugar, y en un tiempo, que podría ser cualquier tiempo, había un jardín esplendoroso, repleto de los más bellos árboles, manzanos, perales, grandes rosales. Todos en aquel jardín eran inmensamente felices. Todos menos uno. Un árbol que permanecía en su lugar triste y serio. Por más que lo intentaba, él no podía dar fruto. El manzano le decía: no te preocupes, tienes que concentrarte bien. Verás, si te concentras, verás cómo consigues dar jugosas manzanas. Mira mis ramas. El rosal, por otra parte, le decía: no, es más bello dar rosas. Respira su aroma. ¿Ves? Es fácil. El árbol lo intentaba, se concentraba, pero ni manzanas, ni rosas. Y cada vez se sentía más y más frustrado. Una noche llegó volando de muy lejos un anciano búho, un búho que se posó en una de sus ramas. Y viendo lo triste que estaba, le dijo: no es tan grave tu problema. Tu problema es el mismo que el de la mayoría de los seres sobre la faz de la tierra. No te empeñes en hacer lo que los demás dicen que tienes que hacer. Debes conocerte a ti mismo y ser quien eres. Escucha tu voz interior. ¿Escuchar mi voz interior? ¿Conocerme? Este pájaro. El búho se fue y el árbol se quedó en el mismo lugar, confundido, pero dándole vueltas a aquellas palabras del anciano búho. De pronto, a la noche siguiente, pareció escuchar una vocecita que salía de lo más profundo de su tronco y que le decía: tú nunca podrás dar manzanas. No eres un manzano. Tampoco podrás florecer cada primavera, porque no eres un rosal. Tú eres un roble. Si quieres, puedes crecer majestuoso, dar nido a las aves y sombra a los viajeros y dar belleza al paisaje. Al tiempo que escuchaba aquella voz, el árbol comenzó a sentirse más seguro y convencido. Empezó a ocupar su espacio en el jardín. Pronto todos los demás árboles lo miraban y admiraban su belleza. Entonces sí, todos los árboles y plantas de aquel jardín fueron realmente felices.
Bueno, espero te haya gustado esa historia del árbol triste, que por cierto al final ya no estaba triste porque al fin logró conocerse a sí mismo. Imagínense, estas historias no tendrían vida si no los hubieran escrito. Gracias a la oralidad tenemos cualquier cantidad de libros, de obras literarias en las cuales están plasmadas precisamente los sentimientos, los pensamientos de las personas de aquel entonces. Por eso decimos que la oralidad tiene historia, va ligada de la historia y llega hasta nuestros días justamente a través de eso, ¿no? De la transmisión de generación a generación. Bueno, vayamos con el mito. El mito. Un mito es un relato tradicional que se refiere a unos acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios. Los mitos forman parte del sistema de creencias de una cultura o de una comunidad, donde son considerados como historias verdaderas. Ahí tenemos, por ejemplo, el mito del Minotauro. El mito nace para dar respuestas respecto de lo que las cosas y el hombre son. También tratan de responder a preguntas existenciales de la humanidad, como la creación de las cosas, el origen de las tradiciones, la muerte, el nacimiento, etc. Entonces, gracias al mito, tenemos infinidad de respuestas a las preguntas que siempre nos hemos planteado en algún momento de nuestras vidas, quizás. ¿De dónde viene el tiempo? ¿De dónde se origina tal cosa, esta otra? Y a través de los mitos logramos entender las historias fantásticas que nos hicieron conocer desde hace tiempos de antaño, desde hace tiempos remotos, y llegaron hasta nuestros días para darnos explicación a esa serie de preguntas. Veamos uno de los mitos. Hola, tic-tackers. ¿Os acordáis de la broma que os gastamos el pasado Día de los Inocentes? Muchos nos escribisteis con ganas de conocer el resto de la historia de la caja de Pandora, así que hoy, por fin, nos hemos decidido a abrirla. Prestad atención. Se trata de una de las grandes leyendas de la mitología griega y forma parte de la historia de Pandora, la primera mujer sobre la Tierra. La versión más famosa fue la que escribió en el siglo VII a.C. el poeta Hesíodo. Y es un relato de venganza, la de Zeus contra los hombres y el titán Prometeo por robar el fuego sagrado y entregárselo a estos. El padre de los dioses entró en cólera y ordenó a Hefesto que modelase con arcilla a la primera mujer. Cada uno de los dioses le otorgó un don. Atenea le dio la sabiduría, Apolo la música, Afrodita la belleza y Hermes la elocuencia. El propio Zeus le insufló la vida y le puso nombre, Pandora, que significa la que tiene los dones. Se la ofreció como esposa a Prometeo, que la rechazó sabiendo que tras su traición, cualquier regalo de Zeus sería una trampa. Así que a continuación se la llevó a su hermano Epimeteo, que pese a las advertencias, decidió casarse con ella. Como regalo de bodas, Pandora recibió una tinaja ovalada y no una caja, como se suele decir, pero por un error en la traducción provocó esta confusión. Además, se le dio la orden específica de no abrirla bajo ningún concepto. Pero de entre todos sus dones, los dioses también le habían otorgado a Pandora una gran curiosidad, por lo que decidió abrir la tinaja igualmente para ver qué había dentro. Al hacerlo, escaparon de su interior todas las desgracias y males que invadieron nuestro mundo. La vejez, la enfermedad, la locura, el vicio, la tristeza, la pobreza, el crimen... todas se extendieron irremediablemente. Solo una última cosa quedó oculta en el fondo, la esperanza. Pandora, al darse cuenta de lo que había hecho, se arrepintió mucho y quiso intentar arreglar el mal que había provocado. Se dedicó a vagar por el mundo ofreciendo a todos los hombres esa esperanza, que era lo único que le había quedado. Lo cierto es que el mito de Pandora muestra a la perfección la visión totalmente masculina que se tenía en la Grecia clásica y en general en el mundo antiguo. La mujer, que es curiosa y desobedece al hombre, es la culpable de todos los males. Y recuerda también al origen del mundo según la Biblia cristiana, donde Eva come la manzana prohibida y por su culpa se desatan los males.
Al margen de esto, se hizo muy popular en la cultura occidental e incluso fue el origen de expresiones coloquiales como abrir la caja de Pandora, cuando queremos decir que una acción va a desatar graves consecuencias. O la esperanza es lo último que se pierde, en referencia a lo único que quedó dentro de la caja. El mito de Pandora tiene continuación en su propia hija, Pirra, que se casó con Deucalión, el hijo de Prometeo. Cuando Zeus decidió castigar a los hombres inundando la tierra con un gran diluvio, ellos fueron los únicos supervivientes y decidieron ir a consultar al oráculo cómo podrían repoblar la tierra. Este les dijo que debían arrojar los huesos de su madre a lo largo del camino por encima de su hombro. Deucalión no entendió esta profanación, pero Pirra le aclaró que con madre se refería a Gea, la misma tierra, y que sus huesos eran las propias rocas. Así, las piedras que lanzaron se convirtieron en hombres si eran tiradas por Deucalión o mujeres las de Pirra. Esto nos convierte a todos en descendientes de Pirra, y a la vez de Pandora, la primera mujer, que a pesar de haber liberado los males por accidente, también debe ser recordada como abuela de la humanidad y guardiana de la esperanza. Bueno, espero que les haya agradado ese mito. Ya sabemos de dónde se originan, por cierto, todos los males. Vayamos con la leyenda. La leyenda es una narración sobre hechos sobrenaturales o una mezcla de ambos que se transmite de generación en generación, de forma oral o escrita. Lo ubica en un tiempo y lugar similar al de los miembros de una comunidad, lo que aporta cierta verosimilitud al relato. La palabra leyenda procede del latín medieval legenda y significa lo que ha de ser leído. La leyenda es una mezcla de hechos reales y de ficción, aunque se parte de situaciones históricamente verídicas. Se dice que se basa en hechos reales y a partir de ahí el escritor, ya, o el que va a relatar o narrar la historia, ya empieza a mezclarlo, como dice ahí, ¿no?, con la ficción, con la fantasía, para que nosotros podamos leerlo, ¿no?, con gusto. Entonces, o escucharlo con mucha atención. Entonces, conocemos varios de la leyenda, por ejemplo, del origen de Manco Cápac y Mama Ocllo, la leyenda de la espada del rey Arturo, por ejemplo. Y entonces, esa espada ha existido, ya no es un invento. Por esa razón es que es considerada una leyenda, ¿ya? Se basa en algo real. En cambio, el mito no, sino que es una especie, se podría decir, de ficción, ¿no?, de inventar la realidad. Veamos una leyenda para comprender mejor el concepto. La leyenda de la luna. Hace mucho, pero mucho tiempo, en el cielo solo existía el sol. Durante las horas del día, sus rayos de luz alumbraban sobre la tierra y entre los seres humanos todo era alegría. Pero cuando llegaba la noche, todo era diferente. Un manto negro y oscuro cubría nuestro planeta. Cuenta la leyenda que un temible puma, aprovechándose de la oscuridad de la noche, acechaba a los habitantes de una tribu. El animal los tenía aterrorizados, y cuando el atardecer llegaba y el sol comenzaba a esconderse, hombres, mujeres y chicos, sin importar la edad, corrían espantados a sus chozas para ponerse a salvo. Quillán, una joven y bella muchacha, cansada de no poder disfrutar de los atardeceres que a ella tanto le gustaban, un buen día decidió enfrentar al terrible felino y lo esperó de pie en un claro, un lugar donde la vegetación no crecía, para poder ser vista con facilidad. Habían transcurrido unos pocos minutos cuando Quillán escuchó el ruido escalofriante que dejaban los pasos del animal en el suelo y cuando lo sintió muy cerca, empezó a correr. El puma comenzó a perseguirla y ella, con la intención de alejarlo de su tribu para siempre, corrió y corrió hasta que el cansancio no le permitió dar ni un solo paso más y el animal pudo acorralarla. La joven y el puma se encontraban frente a frente. Quillán sentía mucho miedo,
pero sus ojos destellaban felicidad por saber que había cumplido con su objetivo. Su gente ya estaba a salvo. El animal, de mirada escalofriante, se abalanzó sobre ella, pero justo en el momento que dio el zarpazo, la joven comenzó a elevarse por el aire, envuelta en su vestido blanco, y llegó hasta el cielo, convertida en luna. Dicen que desde entonces, Quillán, o mejor dicho, la luna brilla en el cielo, nos acompaña durante las noches regalándonos su protección y su bella luz. Bueno, espero que les haya gustado y hayan comprendido mejor qué es una leyenda, qué es un mito. Ambos pertenecen a la literatura oral.